En este video se hablará sobre las observaciones de la sala visitada del tema el cerebro, mediante las observaciones de mis compañeros Jesús, Alondra, Natalie, Sofía y su servidora Magda. Los temas que se van a abordar son el desarrollo, la evolución, las células, las neuronas y las partes que conlleva el cerebro. También vamos a observar actividades que nosotros podemos realizar mediante claros ejemplos para que nosotros podamos visualizar claramente cómo nuestro cerebro nos puede engañar o incluso para que nuestro cerebro interactúe con los temas personalmente. También vamos a tener un muy claro ejemplo sobre el funcionamiento del cerebro o cómo es. Vamos a observar el cerebro y su médula espinal, también con ello sus partes. Mi nombre es Natalie Karime Torres Trejo. Soy estudiante de psicología de primer semestre de la escuela WIM y el día de hoy yo les voy a hablar sobre mi visita al Museo Universum, en específico de una sección que es de todo el cerebro y todo nuestro sistema. Bueno, yo pude visualizar muchísimas cosas, la verdad. Pude visualizar mucha información, pude visualizar imágenes e inclusive visualicé otras cosas y había inclusive y actividades didácticas en donde podríamos aprender un poquito más sobre este tipo. Lo que sabemos bien es que, bueno, lo que visualicé primero, que es el cerebro, sus neuronas, todo. Entonces, nosotros sabemos que el cerebro es un director de toda nuestra orquesta y la orquesta es todo nuestro cerebro. El cerebro es el encargado de que nosotros hagamos muchas cosas, hagamos movimientos, estemos hablando, estemos respirando. Y esto se debe a que no solamente el cerebro se encarga de eso, sino que también se encargan las neuronas. Las neuronas, como bien sabemos, son células nerviosas que son las encargadas de llevar y transmitir información a todo nuestro cuerpo. Existen distintas neuronas que son las encargadas de que hagamos muchos movimientos. Estas se dividen en dos secciones, en su estructura y en su función. En la estructura existen tres, las unipolares, bipolares y multipolares. En su función están las neuronas motoras, las sensoriales y las interneuronas. Como bien sabemos, este tipo de neuronas son las encargadas de que nosotros cumplamos roles distintos o inclusive podamos realizar ciertos movimientos como son el hablar, como son el mover nuestro cuerpo, el cómo respiramos. Pero bien, ahora como sabemos, nosotros también tenemos un reloj biológico y este reloj biológico es el que se encarga de que cumplamos distintos tiempos para realizar ciertas actividades, como lo son el respirar, como lo había dicho, el hablar, el comer e inclusive hasta el convivir con ciertos tipos de animales. Ahora, como bien sabemos, también cumple ciertos distintos hasta el cómo nos podemos llegar a reproducir, tanto seres humanos como seres vivos. En este caso se incluyen los animales. Ahora, como bien sabemos, las células receptoras son células que se encargan de activar nuestra información y son las que envían señales nerviosas a nuestro cerebro, donde estas son interpretadas con todas las actividades que hacemos, el cómo respondemos a un olor, a un color, el cómo distinguimos imágenes y el cómo interpretamos ciertos sonidos que nosotros escuchamos diariamente. También pude visualizar cómo se desarrolla nuestro cerebro cuando una mujer está embarazada, de cuántas ciertas semanas son. Primero, el cerebro es una cosita chiquita que son de las primeras semanas de cómo se va desarrollando. Ya conforme va pasando el tiempo, el cerebro junto con la médula espinal se van desarrollando hasta que cuando el bebé ya está por nacer,
nuestro cerebro ya está bien desarrollado y cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro se termina de desarrollar más conforme nosotros vamos creciendo. Entonces, nosotros también podemos saber que cómo es nuestro cerebro, porque en el museo pude visualizar un frasco gigante con un cerebro y con una médula espinal, e inclusive con unos ojos. Y me gustó mucho porque el cerebro es de tamaño real y de cómo toda nuestra médula espinal está conectado de nervios, que estas son las que nos conducen a que hagamos distintos movimientos. Ahora, como bien sabemos, nuestro cerebro se divide en varias partes, de las cuales yo pude visualizar que hay corteza motora. La corteza motora es la que se encarga de nuestros movimientos. La corteza auditiva es la que se encarga de interpretar todos los sonidos que escuchamos. La visual es la que se encarga de interpretar todo lo que nosotros observamos. Inclusive hasta sabemos que el cerebro humano puede llegar a pesar 1.2 kilos y tiene un diámetro, una superficie de 2.3 metros cuadrados. Entonces, como bien sabemos, nuestro cerebro, nuestras neuronas y todo nuestro sistema nervioso es muy importante en nuestro desarrollo porque con él nos desarrollamos muy bien. Y ya con pues podemos lograr ciertas actividades que hacemos diariamente. Entonces, yo sí recomendaría mucho ir a este museo porque la verdad te enseña muchísimo. Hay otras áreas, claro, está en salud, física, está inclusive química, pero yo creo que el área más importante es esta del cerebro, porque yo digo que en esta área aprendes por cómo nosotros coordinamos ciertos movimientos o el por qué nosotros realizamos ciertas cosas y el por qué nosotros respiramos, oímos o cómo podemos interpretar imágenes, porque había imágenes que tú decías, ¿qué es lo que ves aquí? Veo yo ángeles, otros yo veo demonios. Eso puede percibirse a través de la sensopercepción, si no mal estoy. Y ya con esto, pues nosotros sabemos bien todo lo que sabemos. Entonces yo sí recomendaría mucho ir a este museo en esta área específica del cerebro, pues para que nosotros sepamos cómo funciona nuestro cerebro y el cómo sirve aprender todo este tipo de cosas. Entonces yo sí recomiendo mucho ir a este museo y sobre todo para que se informen de todo lo que nosotros hacemos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Adiós. Hola, mi nombre es Alondra Belén Ramírez Rizo y vengo a hablar sobre el Museo Universum de la materia neurofisiología. Bueno, primeramente nosotros lo que vimos fue unos juegos interactivos de la sala que podíamos jugar y memorizar varias cosas como figuras, ¿no? Y de eso fuimos en la parte de cómo era el cerebro y el sistema nervioso, que era un cerebro que estaba unido con el sistema nervioso y cómo se componía tanto del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. De eso vimos también varias cosas de información como de las neuronas y todo eso, y una de ellas fue de las células glías. Son las células del sistema nervioso que cumplen de la función de soporte, aislamiento y protección y la nutrición de las neuronas. Son llamadas células glías o neurogliocitos. Existen 3 tipos de células glías en el sistema nervioso central: astrocitos, que es el que proporcionan soporte físico y nutrición de las neuronas, y aparte asimilan los desechos de algunas neuronas muertas que ya no están vivas. Los oligodendrocitos, que forman capas de mielina sobre el axón de la neurona. De eso están las microglías, que tienen la función principal
de digerir las partes que ya no sirven de la neurona. En pocas palabras, consumen las partes que sí les sirven y ya los desechan, los dejan, vaya. Y ya de eso nosotros empezamos a ver muchas cosas. Y en primera a nosotros fuimos temprano, fuimos un sábado, eso ya es mi experiencia, que nosotros escogimos el paquete de 150 pesos. Pero nosotros al llevar nuestra credencial nos cobraron 80 pesos. De eso, cuando entramos, primeramente el museo era muy grande, vimos muchas cosas como del cerebro, que fue la principal sala que nosotros vimos, nos enseñó muchas cosas de nosotros que somos los seres humanos y cómo evolucionamos. Ya de eso empezamos a ver varias cosas que nos interesaban, cómo nosotros teníamos el cerebro pequeño, ¿no? Y cómo fue evolucionando para saber nosotros cómo se componía, para qué servía, por qué evolucionó el cerebro, ¿no? Ya de eso, pues como comenté anteriormente, vimos varias cosas como los componentes de una neurona, las células glías y todo eso. Y al final pues fue una experiencia muy divertida porque convivimos, conocimos cosas que todavía se podría decir que desconocíamos o no habíamos, o sí conocíamos, pero pues, no le tomábamos tanta importancia, ¿no? Ya de eso nosotros recorrimos todo el museo y pues fue muy interesante cómo saber muchas cosas del comportamiento del ser humano, cómo el ser humano evolucionó hasta llegar a la actualidad de conocer cómo se comporta, cómo evoluciona el cerebro. Y al final fue una experiencia que pues no se olvida tan fácil, ¿no? Y la verdad, por mi parte a mí me gustó mucho cómo estaba representado todo, ¿no? Del cerebro, los juegos interactivos que nos ayudaron como que a saber más de nuestro cerebro, vaya. También cómo explicaban sobre el sistema nervioso tanto periférico como central. También para qué servían, no sé, las neuronas, el axón, las vainas de mielina y las células glias y cómo lo hacían para absorber, vaya, los que ya no, los cosas que las células muertas absorbían las cosas importantes para nutrirse, vaya. Cómo pues se divide en tres partes que son pues su comportamiento, también qué son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Mi nombre es Sofía Chaval Estrada y soy estudiante de la UIM y este video es acerca de mi visita al Museo Universum. Sobre justo cómo podemos engañar al cerebro, y esto se llama también como trampas mentales. Y pues ahí nos decía que podemos engañarlo por medio de las ilusiones ópticas. Entonces justo en ese museo hay como una parte que son como no ilusiones ópticas, pero son como patrones, algo así, que tenías que apretar un botón y justo empezaba a girar. Creo que también habían cositas como de las leyes de la Gestalt, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Y también había como un laberinto, que este era más como agilidad mental. Estaba ese laberinto que lo tienes que completar y ya te ponía como el tiempo en lo que lo habías hecho, y justo en esto de tiempo había como un botón que apretabas y depende de la rapidez pues te pone tu tiempo y todo. Y sí había uno que era como agilidad mental, ahora sí, era otro laberinto, pero este te venía como el laberinto y en la parte de arriba como algo que obstruía la vista, y entonces tú tenías que hacerlo pues
como, o sea, tenía una estructura y tú tenías que ir siguiendo esa estructura para poder completar el laberinto. Y también había, ya respecto a otras de ilusión, bueno, no, agilidad mental, había como un algo escrito en la pared, pero era como, veía con números y letras y aquí la agilidad o la trampa era poderlo leer bien sin trabarte o entenderle todo. También había otro donde había como una mesa y había un objeto y tú lo tenías que agarrar, pero aquí la trampa básicamente era que el momento de que lo querías atrapar no lo podías alcanzar porque era algo que se reflejaba en el pues cristal, por así decirlo, porque era como estaba en la mesa y encima de la mesa había un cristal y ese era el chiste, ¿no? Y justo pues hablando de este último, creo que lo podemos también, es parte de una ilusión óptica, ¿no? Entonces todo eso creo que también se basa pues en las percepciones y es así como pues nosotros podemos engañar al cerebro, o sea, pues y pues justo también en esta zona, bueno, en esta parte del museo había algo como del equilibrio y había una actividad que era como subirte un tipo tubo o algo así, pero tenías que mantener el equilibrio, primero tenías que mirar hacia abajo, creo, pasabas y ya después volvías a pasar otra vez, pero esta vez ya sin mirar pues hacia abajo y el chiste era todo ese caminito pasarlo pues manteniendo tu equilibrio, la verdad. Aquí justo también nos enseñaron cómo era la médula espinal, que creo que también va con eso, y había como mm, una pantalla que si tú ibas subiendo te iba iluminando partes de esta, de la columna, pues. Y pues bueno, ya hablando un poco más en general, el museo está muy padre, la sala está muy bonita, creo que de todo el museo, esa fue la sala que más me gustó, pues nos enseñan pues cómo funciona el cerebro, las células glia, que es algo que en ese entonces ya apenas estábamos viendo en clases, cómo está compuesto. Había, creo que si no mal recuerdo, había como una parte donde estaba tal cual el cerebro dividido en partes y ya te decían qué parte era, la evolución de este, pues justo esto de cómo podemos engañar el cerebro, el equilibrio y creo que había otras cositas, pero pues no me acuerdo mucho. Y pues sería todo, creo, de mi parte. En la sala del cerebro en el Museo Universo. Bueno, principalmente, como sabemos que el cerebro se genera nuestros afectos, sentimientos, el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. Pues en conclusión, como sabemos, el cerebro prácticamente nos hace a todos humanos, ya que pues el cuerpo envía señales al cerebro y éstas las recibe y hace que el cuerpo funcione correctamente, dependiendo cómo está el cerebro mediante su estado. Ahora bien, algo que me llamó muchísimo la atención que luego entrando a la sala, bueno, primero que nada la sala tiene dos entradas, que es pues por tu gusto cómo puedes entrar a esta sala. Pero la primera entrada que vi, en ella me pude percatar sobre un frasco grande que en él contenía un cerebro con su médula espinal y unos ojos. Bueno, pues en esta la verdad sí me llamó muchísimo la atención y me encantó cómo mostraron tal cosa, porque es asombroso ver algo que tú en tu interior pues tienes, ¿no? Pero algo que también pues me llamó la atención es de que abajo del frasco pues decía que Hipócrates mencionaba que la humanidad debería saber que del cerebro y que nada más de él pues podemos encontrar las alegrías, el placer, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. ¿Por qué decía esto? Porque él afirmaba que el cerebro pues era el centro de todas nuestras emociones y sentimientos antes de que realmente pues casi no era así. Y también pues decía que era por las perturbaciones del cerebro. Ahora bien, me encantó mucho esta frase porque es el pensamiento que él tenía antes, pues en esos años.
También algo que me llamó muchísimo la atención y me encantó, pues era de que en él podíamos encontrar actividades interactivas que pues eran como trampas para nuestro cerebro, para que tú tuvieras un acercamiento más amplio, más estructurado hacia pues toda la información que decía. Esto pues se le puede llamar trampas del cerebro, que son las interpretaciones que reciben nuestras sensaciones mediante, bueno, que son las interpretaciones que analiza el cerebro mediante las interpretaciones. A esto lo podemos decir que es la percepción. En ocasiones, pues las experiencias sensoriales, pues estas envían información engañosas al cerebro y provoca las percepciones distorsionadas, algo así se llama, si no me equivoco, sobre la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en la sala podemos encontrar varias imágenes, varios, pues por así decirlo, juegos que nosotros podíamos interactuar para engañar a nuestro cerebro. ¿Cuáles eran estos juegos? Bueno, en uno había un conejo que pues podías darle la vuelta y tú podías ver un pato tal vez, o tú podías ver un conejo si le dabas la otra vuelta. Ahora bien, también había una imagen sobre, pues por así decirlo, bueno, yo lo quiero pues pensar sobre un tapiz, algo así, porque yo sí lo visualicé, de que sí podías ver estos ángeles o demonios en él. E incluso pues la típica ruedita que giraba, que pues te indicaba de que mira esta imagen por unos 15 segundos y vas a ver cómo tu cerebro te engaña. Entonces, pues es algo muy, muy maravilloso todo esto. Bueno, muy interesante que cómo nuestro cerebro percibe esta información para que sea engañada. Ahora bien, pues para el balance del cerebro, bueno, prácticamente del cuerpo, perdón, en los organismos complejos, así que el sistema nervioso, el inmunológico y el endocrino, se relacionan entre sí. Pues el sistema nervioso es un impulso electroquímico que responde mediante estos químicos electroquímicos que el sistema inmunológico a través pues, de los anticuerpos, y el sistema endocrino produce hormonas, como bien sabemos, que estas pues responden mediante los estímulos del cuerpo que recibe el cerebro. También pues el desarrollo del cerebro también pues como antógena, así podría llamarse antógena, inicia con la concepción de un nuevo ser y termina hasta su muerte. Por así decirlo, pues nuestro cerebro, como sabemos, pasa por diversos cambios. Incluso cuando solamente somos un feto, pues nuestro cerebro se desarrolla mediante pasan los meses. Bueno, las semanas y ahí los meses. Y cuando pues nosotros aún nacemos, nuestro cerebro no se termina de desarrollar por completo. Para así decirlo, pues nuestro cerebro no termina de madurarse. Aproximadamente termina de madurarse unos 22, 25 años, si no me equivoco. En esa edad nuestro cerebro es ya maduro. También pues hay muchas actividades que informan de diferentes células y tejidos en el embrión. El desarrollo del cerebro inicia mediante pues un tubo neuronal, el cual se forma en el sistema nervioso, como bien sabemos. Sin embargo, también me percaté en la sala que había una exposición sobre los hemisferios del cerebro. Como bien sabemos, el cerebro tiene dos hemisferios, está dividido por dos partes. Bueno, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora bien, ahí decía sobre sus características que tenía cada hemisferio, y de ahí pues sus características vienen sus definiciones resumidas, pero obviamente pues sí se entendían claramente. Bueno, por así decirlo, el hemisferio derecho, como bien sabemos, se encuentra lo no verbal.
¿Qué es esto? Pues que reconoce las cosas, pero le cuesta trabajo relacionarlas en nuestro cerebro. El concreto, este es el que capta las cosas tal como son en ese momento. El atemporal es que este no tiene el sentido del tiempo, o sea, este no es consciente de en qué tiempo estamos o cuánto tiempo ha pasado. Es como cuando, pues prácticamente a ti se te hace, ¿qué te digo? Pocas horas de que tú estás haciendo algo, pero otra persona te dice, oye, ¿por qué te tardas mucho? Y pues tu cerebro interpreta de que tú te estás tardando pocas horas mediante, pues prácticamente no es así. Bueno, el intuitivo tiene inspiraciones repetitivas o a veces como corazonadas. Así decirlo, pues es como tú sientas las cosas o tú cómo piensas que van a pasar. Esto pues suele pasar mucho. El sintético, que es que agrupa las cosas para formar conjuntos. Es como agrupar la información o los conceptos para que pues tú formes algo verdadero, por así decirlo. El analógico pues ve las semejanzas entre las cosas y hace las analógicas. Bueno, los análisis, por así decirlo. El espacial es que observa dónde están las cosas y las relaciona con otras. Esto es que se da cuenta de, pues, mediante su figura las puede relacionar con otras cosas. Ahora bien, el hemisferio izquierdo se encuentra totalmente todo lo contrario al hemisferio derecho. Que el verbal usa las palabras para describir las cosas. Ya es como las cosas o los casos, ya es como ya estás consciente de todo lo que son las cosas, aunque prácticamente no está tan muy bien afirmado que nosotros podemos conocer toda la realidad. Pero bueno, esto se encarga lo verbal. El simbólico es que utiliza conceptos y símbolos para responder las ideas. Esto pues ya está consciente de que cómo pueden ser las cosas, con qué relacionarlas, cómo puedes estar tan seguro de tales actos, tales conceptos, tales conocimientos que tú mismo vas adquiriendo. El temporal es que sigue el paso del tiempo y ordenan las cosas como ocurren. Este hemisferio ya está consciente de cuánto tiempo ha pasado, o tú ya estás consciente de cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo llevas realizando algo. ¿Por qué? Porque ya sabes el conocimiento que tú tienes sobre el tiempo relacionado sobre pues las cosas que estás haciendo, por así decirlo. No sé si me explico. En lógico, sus conclusiones se basan en inferencias lógicas. Bueno, como dice el nombre, el lógico es prácticamente pues algo que sentido común, por así decirlo, porque tú ya estás consciente de cómo son las cosas, de el conocimiento o incluso de los conceptos, como antes lo comenté. Ahora el analítico, que se encarga de estudiar las cosas paso a paso y parte por parte. Por así decirlo, tú ya estás consciente de cómo tú puedes obtener ciertas informaciones mediante pues procesos o métodos que tú mismo puedes realizar para pues llegar a un resultado pues concreto o una afirmación, por así decirlo. El abstracto pues usa un pequeño fragmento de información y lo emplea para una generalización. El digital pues usa números como para contar. Pues ya está consciente de los números, ya puede realizar ciertos problemas, ya puede manejarlos con facilidad. Ahora bien, como sabemos, pues el cerebro se divide por varias partes. También esto es lo que me encantó de esta sala porque muestra pequeño mostrador, bueno, no tan pequeño, pero un mostrador de tamaño mediano
en el cual se puede encontrar partes del cerebro real, que es el tálamo, como bien sabemos, es el centro del cerebro. También los tipos de fibras blancas. Esta, pues, como sabemos, es pues en nuestro cerebro se puede encontrar sustancia blanca y sustancia gris, que transmite el impulso hacia el sistema nervioso. Y también podemos encontrar el sistema límbico, que pues son las emociones y la memoria. Bueno, me percaté de muchas más cosas. También de la evolución del cerebro. ¿Cómo vamos evolucionando mediante el tiempo? Porque esto es muy interesante. Y ahí te explica pues prácticamente todo. También por otra parte, te muestra cómo los músculos, las diferentes partes de los músculos, su funcionamiento de cada uno y cómo reaccionan estos. Ahora bien, pasando a mi experiencia personal, pues a mí me encantó visitar este museo, en general el museo, pero mi sala favorita, la verdad, pues es la que se nos mandó a visitar, que es el cerebro. ¿Por qué me gustó? Porque pues hay temas muy interesantes a tratar de que cómo funciona nuestro cerebro, cómo nosotros podemos pues recibir información mediante cada parte que nosotros mismos somos. Yo así lo siento, yo así lo vi, porque ahí te muestran unos muy claros ejemplos de cómo pues nuestro cerebro, como antes lo mencioné, nos puede engañar, de cómo es el cerebro humano y su médula espinal, de cómo son las partes del cerebro, cómo se dividen, y entre muchas más otras cosas que tú mismo puedes interactuar para tener más cercanía a estos temas, para tener más claros ejemplos, para que tú puedas estar más consciente de los temas. Ahora bien, pues la verdad sí recomiendo mucho ir a este museo, pero específicamente a esta sala, porque como antes lo mencioné, nosotros no estamos conscientes de cómo pues uno mismo, por así decirlo, nos damos cuenta de las cosas, cómo podemos reaccionar ante ciertas situaciones, sentimientos, estímulos, o incluso cómo funciona el cerebro. No estamos tan conscientes. Entonces, esta sala, aquí puedes darte cuenta de muchas cosas que tu cerebro responde hacia tu cuerpo, por así decirlo, mediante el exterior o incluso en el interior de este mismo. Ahora bien, pues la verdad, en conclusión, pues sí me gustó mucho esta sala, la recomiendo mucho. Aprendí bastantes cosas, ya lo había visitado anteriormente hace unos meses, pero no tan consciente de estas cosas, ya que fue hace ya un tiempo atrás, y pues fue una visita rápida, pero esta vez tuve la oportunidad de visitarla más con tiempo, más con gusto y más con conocimiento ya adquirido antes. Muchas gracias, me gustó ir a esta sala. Buen día, compañeros y profesora. Hoy les vengo a platicar sobre el Museo Universum y sobre la sala que nos tocó ver, que es la parte del cerebro y el sistema nervioso. Entonces yo voy a platicarles sobre la base de la visión que podemos tener, que hay nervios conectados con los ojos para que reaccionen y podamos despertar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de visión, como por ejemplo nosotros vemos una forma distinta y los animales ven de otra forma distinta, como borrosa.
y nosotros vemos bien. Entonces, esto me interesó mucho porque qué padre que los animales tengan un poquito más de visión que nosotros, que tenemos como un poquito de límites a ver, y más cuando ya es la tercera edad y todo eso, que empiezan las enfermedades. Y en mi opinión, a mí me gustó las actividades. Hice una actividad que estaba la cabeza y afuera estaba como que un listón, pero largo. Entonces, no sé si se los recomiendo, si han ido, y se los recomiendo. Y sí, está padre también. Y también está padre cómo se mueven todas estas neuronas y las conexiones del sistema nervioso. Entonces es una bonita experiencia, se lo recomiendo. Así que eso sería todo de mi parte, de parte de Jesús Baraquiel González Argüello, alumno de psicología, y eso sería todo de mi parte.